Mis padres me dejaron un cuadro sin valor mientras que mi hermano consiguió millones. Cuando encontré números ocultos detrás, mi familia se apresuró a mi puerta. «Devuélvelo». Pero no sabían. El día de la lectura del testamento de mis padres amaneció brillante y frío, con la luz del sol entrando a raudales por las ventanas con paneles de caoba de la oficina de abogados de Wilson & Associates. Me senté en silencio en la esquina, observando a mi hermano, Mark, pavonearse por la habitación con su traje a medida, actuando ya como si fuera el dueño de todo a la vista, lo cual, si era honesta conmigo misma, probablemente lo era. La voz de la señorita Sarah Bennett, la abogada, interrumpió mis pensamientos. «¿Está lista para proceder?». Asentí, agarrando los brazos de mi silla de cuero. A los 32 años, estaba a punto de descubrir lo que mis padres realmente pensaban de mí, aunque ya tenía una idea bastante clara. Las constantes comparaciones con Marcus a lo largo de nuestras vidas lo habían dejado dolorosamente claro. El señor Wilson se ajustó sus gafas de montura metálica y comenzó a leer, a nuestro hijo, Marcus, por su inquebrantable dedicación al negocio familiar y por mantener el legado Bennett. Continuó enumerando bienes que me mareaban, la finca familiar en Vermont, nuestra casa de verano en los Hamptons, acciones de control en Bennett Industries y una cartera por valor de millones. La sonrisa de Marcus creció con cada elemento. Entonces llegó mi parte. ¿A nuestra hija, Sarah? El señor Wilson hizo una pausa, barajando sus papeles. Le dejamos el cuadro, Crepúsculo Otoñal, que actualmente cuelga en el estudio de nuestra residencia principal. La habitación quedó en silencio. Marcus ni siquiera intentó ocultar su risa. «¿Un cuadro?», logré preguntar, con mi voz apenas por encima de un susurro. «Solo un cuadro». Era el favorito de su madre, ofreció el señor Wilson débilmente, claramente incómodo con la disparidad. Marcus se acercó y puso una mano en mi hombro, su agarre lo suficientemente apretado como para doler. «No te preocupes, hermana, me aseguraré de que consigas un buen trabajo en la empresa, tal vez en la sala de correo». Me sacudí su mano de encima y me levanté. La fortuna de la familia Bennett, construida a lo largo de 3 generaciones, ahora pertenecía por completo a mi hermano. Todo lo que tenía era un solo cuadro que mi madre había comprado en alguna pequeña galería hace años. Siempre había pensado que era bonito, una escena de un bosque al anochecer con extrañas formas geométricas ocultas entre los árboles. Pero no era exactamente una herencia justa. ¿Eso es todo?, le pregunté al señor Wilson. Él asintió con simpatía. «El cuadro debe ser recogido en un plazo de 7 días». Me fui sin decir una palabra más, ignorando las llamadas de Marcus detrás de mí. El viaje en coche a la casa de mis padres, ahora la casa de Marcus, se sintió surrealista. Los guardias en la puerta me miraron con suspicacia, pero me dejaron pasar cuando expliqué lo del cuadro. Dentro, el ama de llaves, Margaret, me recibió con lágrimas en los ojos. «Oh, señorita Sarah», susurró, abrazándome con fuerza. «No es justo lo que le hicieron». La abracé de vuelta, luchando contra mis propias lágrimas. Margaret había sido más una madre para mí que mi propia madre, a veces. Ella me ayudó a descolgar el cuadro de la pared del estudio, envolviéndolo cuidadosamente en una manta. «Su madre solía mirar esto durante horas», dijo Margaret suavemente, especialmente en los últimos meses. A veces murmuraba sobre números y patrones. Pensamos que la enfermedad la estaba confundiendo. Miré el cuadro más de cerca a la luz tenue del estudio. Las formas geométricas parecían cambiar y modificarse, creando patrones que nunca antes había notado. «¿Números?», pregunté. Margaret asintió. Trazó las formas con sus dedos, una y otra vez. El señor Bennett se enfadaba mucho por eso. Esa noche, en mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, colgué el cuadro en la pared de mi sala de estar. Era hermoso a su manera. La escena del bosque estaba pintada con increíble detalle, cada hoja y rama representada con precisión. Pero esas formas geométricas no encajaban del todo con los elementos naturales. Parecían casi deliberadas, como si estuvieran tratando de decirme algo. Me serví una copa de vino y me senté en mi sofá, mirando el cuadro, el regalo final de mi madre. ¿Era realmente solo una broma cruel, un recordatorio final de que nunca estaría a la altura de Marcus? ¿O había algo más? Mi teléfono vibró.
Marcus llamando de nuevo. Lo ignoré, como había hecho con sus últimas 5 llamadas. Probablemente quería presumir más, o tal vez ofrecerme ese puesto en la sala de correo en su lugar. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar sobre el cuadro, Crepúsculo otoñal de un artista llamado James Morrison. Sin exposiciones importantes, sin registros de subastas, apenas ninguna presencia en línea. La galería donde mi madre lo compró había cerrado hace años. Era como si el cuadro hubiera aparecido de la nada. Un mensaje de texto de Marcus apareció: no seas amargada, hermana. Ven a trabajar para mí. Es lo que mamá y papá hubieran querido. Dudaba que lo que mis padres hubieran querido fuera que yo me pareciera más a Marcus, que me preocupara por los márgenes de beneficio y los accionistas en lugar de perseguir mi pasión por la historia del arte y la restauración. Los había decepcionado al elegir mi propio camino, y ahora habían dejado sus sentimientos cristalinos. Pero algo en el cuadro seguía llamando mi atención. Esas formas me recordaban algo que había estudiado en mis cursos de restauración de arte, escenografía, la práctica de ocultar mensajes a plena vista. Me levanté y examiné el cuadro más de cerca. Las formas geométricas eran sutilmente de colores diferentes al resto de la escena, apenas perceptibles a menos que las estuvieras buscando, y parecían formar un patrón. Un golpe en mi puerta me hizo saltar. Era pasada la medianoche. ¿Quién vendría de visita a estas horas? A través de la mirilla, vi a Marcus de pie allí, con su cabello, normalmente perfecto, despeinado. Sara, llamó. Abre. Necesitamos hablar sobre el cuadro. Me quedé en silencio, observándolo a través de la mirilla. Nunca antes había mostrado interés por el arte. ¿Por qué estaba aquí ahora, en medio de la noche, preguntando por un cuadro supuestamente sin valor? Sara, por favor, su voz adquirió un tono de desesperación que nunca antes había escuchado. Mamá dejó instrucciones sobre el cuadro. Tienes que devolverlo. ¿Instrucciones? Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Tal vez no estaba loca. Tal vez realmente había algo oculto en esas formas geométricas. Vete, Marcus, llamé a través de la puerta. El cuadro es mío. Es todo lo que tengo, ¿recuerdas? No entiendes, Siseo. Ese cuadro no es lo que crees. Dámelo ahora, y te daré $5 millones. ¿$5 millones por un cuadro del que se había reído hacía apenas unas horas? Me alejé de la puerta, con la mente acelerada. Marcus era muchas cosas, pero no era estúpido con el dinero. Si estaba ofreciendo tanto, el cuadro debía valer mucho más. Lo oí buscando algo a tientas, ¿llaves? ¿Todavía tenía una copia de mi llave de repuesto de cuando había estado enferma el año pasado? Rápidamente agarré el cuadro de la pared y corrí a mi habitación, cerrando la puerta con llave justo cuando oí que se abría la puerta principal. Sara. La voz de Marcus resonó por todo mi apartamento. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el cuadro? Abracé el cuadro con fuerza, con las manos temblorosas. En la tenue luz de mi habitación, esas formas geométricas parecían brillar débilmente, y entonces lo vi, un patrón que antes había pasado por alto. Las formas no eran aleatorias en absoluto. Formaban números, ocultos tan inteligentemente en la escena del bosque que nunca los notarías a menos que supieras exactamente qué buscar. Sara. Marcus se acercaba. Piensa en lo que estás haciendo. Ese cuadro vale más de lo que te imaginas. Volteé el cuadro, inspeccionando la parte posterior. El lienzo original estaba montado profesionalmente, pero algo en el marco se sentía extraño, un pequeño espacio que no debería estar allí. El pomo de la puerta de mi habitación se movió. Sara, abre esta puerta ahora mismo. Con dedos temblorosos, abrí el espacio en el marco. Un pequeño trozo de papel salió flotando, cubierto con la elegante letra de mi madre. Mientras leía la primera línea, mi aliento se quedó atascado en mi garganta. Mi querida Sara, si estás leyendo esto, has descubierto lo que siempre supe que harías. Ves patrones que otros no ven. Cuestionas lo que otros aceptan. Y ahora, mi querida niña, estás a punto de entender por qué tu padre y tu hermano siempre te han tenido tanto miedo. Los golpes en la puerta de mi habitación se hicieron más fuertes, pero apenas los oía. Estaba demasiado ocupada leyendo la carta de mi madre,
con las manos temblorosas mientras cada palabra revelaba una verdad que lo cambiaría todo. Los números en el cuadro no eran solo formas aleatorias, eran coordenadas, cuentas y contraseñas de algo que sacudiría los cimientos mismos de Benet Industries. Y mi hermano, que todavía gritaba fuera de mi puerta, no tenía ni idea de que su mundo perfecto estaba a punto de desmoronarse. No sé cuánto tiempo me senté en el suelo de mi habitación, leyendo y releyendo la carta de mi madre, mientras Marcus continuaba su perorata afuera. Mis manos temblaban mientras absorbía cada palabra escrita cuidadosamente. Los números en el cuadro, cuando se combinan con los códigos de acceso que he incluido aquí, te llevarán a la verdad sobre Benet Industries. Tu padre y tu hermano construyeron su imperio sobre innovaciones, patentes y diseños robados a mentes brillantes que confiaron en ellos. Yo fui una de esas mentes, Sara, y tú, mi querida hija, siempre estuviste destinada a ser mi sucesora. Un fuerte golpe de la sala de estar me devolvió a la realidad. Aparentemente, Marcus se había cansado de pedir las cosas amablemente. «Llamaré a la policía», grité, ya marcando el 911. «Adelante». Marcus gritó de vuelta. «Les diré que robaste propiedad de la empresa. Ese cuadro pertenece a Benet Industries». Pero ahora lo sabía mejor. Ahora la carta lo explicaba todo, como mi madre había sido una brillante inventora por derecho propio, como había ocultado su trabajo a plena vista durante todos estos años. El cuadro no era solo arte, era una clave para una base de datos oculta de pruebas. Las coordenadas te llevarán a mi laboratorio privado, continuaba la carta. Todo lo que necesitas está allí. Pero ten cuidado, Sara. Tu padre y tu hermano harán cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados. Oí los pasos de Marcus alejándose, seguidos por el portazo de mi puerta principal. Respirando profundamente, salí de mi habitación. Mi apartamento era un desastre. Aparentemente, Marcus había buscado en cada rincón buscando el cuadro, pero no me importaba el caos. Tenía trabajo que hacer. Primero, fotografié cada centímetro del cuadro, capturando las formas geométricas desde todos los ángulos. Luego, copié cuidadosamente las coordenadas de la carta de mi madre. De acuerdo con sus instrucciones, necesitaba superponer las formas en una secuencia específica para revelar el conjunto completo de códigos de acceso. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de texto de Margaret, nuestra antigua ama de llaves. «Señorita Sara, hay hombres en la casa quitando todas las cosas de su madre. Están buscando algo en su estudio. Por favor, tenga cuidado. Estaban destruyendo pruebas. Tenía que actuar rápido». Las coordenadas conducían a un lugar en Berkshires, a unas 3 horas de la ciudad. Mi madre había escrito que compró la propiedad con su apellido de soltera, manteniéndola oculta de mi padre y mi hermano. El laboratorio está bajo tierra, explicaba su carta. La entrada parece una antigua bodega para tormentas, pero está equipada con seguridad de última generación. Utilice la primera secuencia de números del cuadro para obtener acceso. Empaqué rápidamente, computadora portátil, el cuadro cuidadosamente envuelto en mantas, algo de ropa y la carta de mi madre. Mientras me dirigía a mi coche, noté un SUV negro estacionado al otro lado de la calle, con el motor en marcha. Marcus no había terminado todavía. El viaje a Berkshires fue tenso. El SUV me siguió durante la primera hora, manteniendo una distancia constante. Tomé todos los desvíos y caminos secundarios que se me ocurrieron, finalmente perdiéndolos en algún lugar cerca de la frontera de Massachusetts. Cuando llegué a las coordenadas, era casi el amanecer. La propiedad parecía abandonada a primera vista, solo un campo cubierto de maleza con una vieja casa de campo en grave estado de deterioro. Pero mientras caminaba por los terrenos, comparando las formas geométricas del cuadro con el paisaje natural, me di cuenta del genio de mi madre. Las formas no eran solo números, eran un mapa. Los patrones aparentemente aleatorios de árboles y rocas coincidían perfectamente con la obra de arte. La bodega para tormentas estaba exactamente donde indicaba el cuadro. Sus puertas oxidadas parecían no haberse abierto en décadas, pero cuando introduje la primera secuencia en un teclado oculto, se abrieron suavemente para revelar una escalera que descendía a la oscuridad. Las luces con sensor de movimiento se encendieron al bajar. La temperatura bajó con cada paso, y pude oír el suave zumbido de los sistemas de ventilación. En la parte inferior, otro teclado esperaba. Esta vez,
necesitaba usar la segunda secuencia del cuadro. El laboratorio que surgió de la oscuridad me dejó sin aliento. Era como entrar en un mundo diferente, paredes blancas impecables, equipos avanzados y filas de computadoras zumbando silenciosamente. Pero lo que me llamó la atención fue la pared de patentes y prototipos, docenas de innovaciones que reconocí de los productos de Bennett Industries, pero con una diferencia crucial, todos llevaban la firma original de mi madre. «Oh, Dios mío», susurré, acercándome para examinarlos. Estos no eran solo similares a la tecnología de Bennett Industries, eran los originales. Una voz familiar detrás de mí hizo que mi sangre se helara. ¿Impresionante? No es así. Me di la vuelta para encontrar a mi padre de pie en la puerta, luciendo exactamente como el día en que murió, o al menos, el día que pensamos que murió. Marcus estaba de pie a su lado, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. ¿Realmente pensaste que tu madre era la única que sabía acerca de este lugar?, preguntó mi padre, entrando en el laboratorio. Aunque debo admitir que ocultar las coordenadas en ese cuadro fue inteligente. Hemos estado buscando esta instalación durante meses. Me alejé, abrazando la carta de mi madre. Se supone que estás muerto. Él sonrió, pero no llegó a sus ojos. A veces la mejor manera de encontrar algo es hacer que la gente deje de buscarlo. La muerte de tu madre fue desafortunadamente real, pero la mía, bueno, digamos que sirvió a su propósito. La lectura del testamento fue una trampa, me di cuenta. Querías que encontrara el cuadro. Necesitábamos que nos guiaras aquí, explicó Marcus, moviéndose para bloquear la salida. Mamá cambió todos los protocolos de seguridad antes de morir. No podíamos entrar sin los códigos. Y ahora, dijo mi padre, avanzando lentamente, nos vas a ayudar a destruir todo en este laboratorio. Todas las pruebas del trabajo de tu madre desaparecerán, y las patentes de Bennett Industries permanecerán seguras. Pero habían cometido un error crucial. Mientras hablaban, yo había estado retrocediendo hacia la estación de trabajo principal de mi madre. Su carta había mencionado un protocolo de emergencia, una secuencia de números que activarían algo que ella llamaba el protocolo Claridad. En realidad, dije, alcanzando detrás de mí para introducir la secuencia, no creo que lo haga. Las luces del laboratorio cambiaron repentinamente a un rojo pulsante, y una voz computarizada anunció, protocolo Claridad activado. Transmitiendo pruebas a todos los principales medios de comunicación y agencias reguladoras. Imposible eliminar. El rostro de mi padre se contrajo con rabia. ¿Qué has hecho? Mamá lo llamó su póliza de seguro, dije, sintiéndome más fuerte con cada palabra. Cada pieza de evidencia en este laboratorio acaba de ser transmitida a cientos de ubicaciones seguras, patentes, pruebas de robo, documentos fraudulentos, todo. Bennett Industries está a punto de enfrentar algunas preguntas muy incómodas. Marcus se abalanzó hacia adelante, pero era demasiado tarde. Las alarmas comenzaron a sonar, y los sistemas de seguridad del laboratorio se activaron, sellando todas las salidas. Estábamos encerrados juntos con la verdad que destruiría su imperio. Ella lo sabía, continué, observando sus rostros palidecer. Sabía que intentarían enterrar sus contribuciones, al igual que enterraron sus innovaciones. Así que se aseguró de que la verdad saliera a la luz, de una forma u otra. A través de las pequeñas ventanas del laboratorio, pude ver luces de policía acercándose. Alguien, probablemente el sistema de seguridad del laboratorio, había alertado a las autoridades locales. Mi padre y Marcus intercambiaron miradas de pánico mientras el sonido de las sirenas se acercaba. El cuadro que lo había empezado todo todavía estaba envuelto en mantas junto a la puerta. Esas formas geométricas aparentemente sin valor me habían llevado exactamente a donde necesitaba ir. El regalo final de mi madre no era solo un cuadro, era justicia. Y mientras veía a mi padre y a mi hermano darse cuenta de que su mundo perfecto se estaba desmoronando, sonreí, sabiendo que esto era solo el principio. La verdadera historia de Bennett Industries estaba a punto de ser contada, y esta vez, nadie podría ocultar la verdad. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de declaraciones policiales, informes de noticias y caos corporativo. Observé desde mi habitación de hotel cómo se desplomaban las acciones de Bennett Industries, años de mentiras cuidadosamente construidas desmoronándose en tiempo real. El CEO de Bennett Industries encontrado vivo, arrestado por fraude. Gritaban los titulares.
Gigante corporativo construido sobre patentes robadas. La venganza de la madre. El genio oculto detrás de Bennett Tech. Mi teléfono no había dejado de sonar desde que se conoció la historia. Periodistas, abogados, antiguos empleados, todos querían escuchar mi versión de la historia. Pero solo estaba interesada en una llamada, Margaret, nuestra antigua ama de llaves, que tenía más revelaciones que compartir. Su madre sabía que este día llegaría, me dijo, con la voz cargada de emoción. Por eso me hizo prometerte que te daría esto después de que la verdad saliera a la luz. Una hora más tarde, estaba sentada en la pequeña sala de estar de Margaret sosteniendo otra carta de mi madre. Esta era diferente, no contenía instrucciones ni coordenadas, sino una historia, su historia. Mi querida Sara, comenzaba. Ahora que sabes la verdad sobre Bennett Industries, es hora de que entiendas tu propia historia. Nunca fuiste menos que tu hermano. Siempre estuviste destinada a algo más. Mientras leía, las piezas de mi vida se fueron enfocando lentamente. Mi madre no había sido solo otra víctima de los planes de mi padre, había estado jugando un juego largo, preparándome para este momento desde el principio. Esas clases de historia del arte que había tomado no fueron una pérdida de tiempo, como había afirmado mi padre, habían entrenado mi ojo para detectar patrones, para entender significados ocultos a plena vista. Mi trabajo en restauración me había enseñado paciencia, precisión y la capacidad de reconstruir la verdad a partir de fragmentos. Cada vez que tu padre te alejaba del negocio, escribió mi madre, cada vez que favorecía a Marcus, sin saberlo, estaba ayudando a prepararte para esto. Este momento. Aprendiste a pensar de manera diferente, a ver lo que otros no veían. Mientras Marcus aprendía a mantener las mentiras, tú aprendías a exponerlas. Un golpe en la puerta de Margaret interrumpió mi lectura. Una mujer con un traje impecable estaba parada afuera sosteniendo un maletín. ¿Señorita Bennett? Soy Alexandra Chen de la SEC. Necesitamos hablar sobre las patentes de su madre. Las siguientes horas fueron un curso intensivo sobre cuán extensas habían sido las preparaciones de mi madre. No solo había documentado las patentes robadas, había continuado inventando, trabajando en secreto en su laboratorio subterráneo. Las coordenadas del cuadro no solo habían conducido a pruebas de robo pasado, sino a innovaciones que podrían transformar la industria. Su madre presentó estas patentes bajo un fideicomiso, explicó Alexandra, extendiendo documentos sobre la mesa de café de Margaret, un fideicomiso que la nombra a usted como la única beneficiaria. Mis manos temblaron mientras miraba el papeleo, docenas de patentes, todas legalmente protegidas, todas pertenecientes ahora a mí. No solo las antiguas innovaciones que mi padre había robado, sino otras nuevas, años por delante de la tecnología actual. Bennett Industries no solo le debe restitución por las patentes robadas, continuó Alexandra. Han construido toda su infraestructura en torno a la tecnología de su madre. No pueden operar sin ella. Entonces, ¿qué significa eso? Pregunté, aunque estaba empezando a entender. Significa, señorita Bennett, que usted ahora controla efectivamente la empresa que la rechazó. Mientras mi padre y Marcus estaban sentados en la cárcel esperando el juicio, entré en la sede de Bennett Industries a la mañana siguiente, no como la hija olvidada, sino como su nueva dueña. La junta directiva, desesperada por salvar a la empresa del colapso total, no tuvo más remedio que aceptar mis términos. De pie en la antigua oficina de mi padre, encontré otra sorpresa, una caja fuerte en la pared oculta detrás del cuadro que una vez había colgado allí. La combinación, la secuencia final de números del cuadro de mi madre. En su interior había un diario personal que detallaba cada innovación que había robado, cada inventor al que había traicionado. Pero lo más importante es que contenía una lista de nombres, personas como mi madre a las que se les había negado su legítimo reconocimiento. Un mes después, estaba de pie en un escenario en una conferencia de prensa organizada apresuradamente anunciando la nueva dirección de la empresa. Bennett Industries fue construido sobre sueños robados, dije a la multitud reunida. Hoy, comenzamos a hacer las cosas bien. Estamos estableciendo una fundación para compensar a cada inventor que fue perjudicado por la administración anterior. Pero más que eso, estamos transformando la empresa en lo que debería haber sido desde el principio, una incubadora de innovación, donde las mentes brillantes son celebradas, no explotadas. El cuadro que lo inició todo ahora cuelga en mi nueva oficina, un recordatorio de que a veces las cosas más valiosas están ocultas a plena vista.
Las formas geométricas que una vez ocultaron el secreto de mi madre ahora representan algo más, el patrón de un futuro mejor, uno construido sobre la verdad en lugar de mentiras. Marcus me escribió desde prisión, alternando entre amenazas y súplicas de ayuda. Le envié una sola fotografía, el cuadro ahora colgando exactamente donde solía estar el retrato de nuestro padre. Entendería el mensaje. Su mundo de engaño había terminado. Mi padre mantuvo su silencio, pero ya no importaba. La verdad que había luchado tanto por enterrar era ahora su legado. El gran Ian Bennett sería recordado no como un hombre de negocios visionario, sino como un ladrón que robó el genio de su propia esposa. Una tarde, mientras me preparaba para salir de la oficina, Margaret me trajo una última carta de mi madre. Esta había sido programada para llegar exactamente un mes después de que comenzara la transformación de la empresa. Mi querida Sara, decía. Si estás leyendo esto, has hecho algo más que exponer la verdad. Has comenzado a reconstruir a partir de las cenizas del engaño. Nunca quise que heredaras un imperio corrupto. Quería que tuvieras la oportunidad de construir algo honesto, algo digno de tu corazón. Tracé con mis dedos su letra, sintiéndome más cerca de ella que nunca. El cuadro sin valor había sido todo menos sin valor, había sido la clave de todo. Más que eso, había sido la forma en que mi madre me mostraba que había heredado algo mucho más valioso que dinero o estatus. Había heredado su visión de un mundo mejor. 2 años después, Bennett Industries, ahora renombrada Aurora Innovations, es irreconocible de lo que fue una vez. Nos hemos convertido en un líder no solo en tecnología, sino también en prácticas comerciales éticas. La fundación ha ayudado a docenas de inventores a reclamar sus innovaciones robadas, y nuestro programa de incubación ha lanzado innumerables nuevas carreras. El cuadro sigue colgado en mi oficina, sus formas geométricas ahora un consuelo familiar. A veces, a altas horas de la noche, juraría que se mueven ligeramente, como si mi madre todavía estuviera allí, dejándome nuevos patrones para desentrañar, nuevas verdades para descubrir. Pero la verdad más importante estuvo ahí todo el tiempo, oculta a plena vista, al igual que esos números. El éxito construido sobre mentiras siempre se derrumbará, pero el éxito construido sobre la verdad y la justicia resistirá la prueba del tiempo. Marcus fue liberado de prisión la semana pasada. Me envió un mensaje pidiendo que nos reuniéramos, para hablar sobre la reconstrucción de nuestra familia. Aún no he respondido. Algunos patrones he aprendido que es mejor dejarlos sin cambios. En cambio, dedico mi tiempo a centrarme en el futuro. La empresa organiza una feria de la innovación anual donde los jóvenes inventores pueden mostrar sus ideas sin temor al robo. La ganadora del año pasado fue una joven cuya historia me recordó a mi madre, brillante, subestimada, pero inquebrantable en su visión. Cuando le entregué el premio, vi el cuadro de mi madre reflejado en el trofeo de cristal. Las formas geométricas parecían bailar con aprobación, recordándome que a veces las mayores herencias no son las que podemos sostener en nuestras manos, sino las que nos transforman desde dentro. El cuadro sin valor me había dado algo invaluable, la verdad sobre mi pasado, el control de mi futuro, y lo más importante, la oportunidad de asegurar que ninguna otra mente brillante sea silenciada o robada de nuevo. Y eso, lo sé, haría que mi madre se sintiera más orgullosa de lo que cualquier fortuna podría hacerlo jamás.